En 1937, Horacio Quiroga se quitó la vida bebiendo cianuro, luego de haber pedido permiso de salida en un hospital de Buenos Aires, cuando solo tenía 58 años. Lo que pocos saben es que murió convencido de que el terror real no estaba en fantasmas ni monstruos, sino en la selva, en la fiebre, en la muerte repentina de un hijo o en la mirada opaca de alguien con un trastorno mental. Stephen King, en cambio, sigue vivo. Publicó su primer libro en 1974 y desde entonces no ha dejado de escribir. Con más de 350 millones de ejemplares vendidos y decenas de adaptaciones al cine, su nombre es sinónimo de terror popular. ¿Pero es eso suficiente para declararlo el mejor escritor de terror de la historia? Hoy te propongo un duelo literario insólito, casi prohibido. Quiroga vs. King, King vs. Quiroga, la selva contra Maine, la muerte real contra el payaso sobrenatural, el horror seco y breve contra la narrativa expansiva y adictiva. ¿Puede un cuentista latinoamericano de principios del siglo XX superar al rey del terror contemporáneo? Realmente me gustaría discutirlo y conocer tu opinión. Hace un par de meses realicé una encuesta en el canal y que pueden ir a ver en publicaciones y aún votar. La pregunta era clara: ¿es Horacio Quiroga mejor escritor de terror que Stephen King? Para responderlo, debemos sumergirnos en la vida y obra de estos dos enormes escritores. Horacio Quiroga nació en 1878 en Uruguay. Vivió una vida marcada por la tragedia. Su padre murió cuando él tenía apenas meses por un accidente con su arma de caza. Tragedia que se repetiría cuando su padrastro se quita la vida luego de haber sufrido una ACV y Quiroga fue testigo de cómo la escopeta se disparaba. Mató a un amigo por error mientras limpiaba su arma cuando iba a batirse a duelo por una crítica literaria. Su primera esposa se suicidó bebiendo material de revelado fotográfico y su hija también. Se refugió en la selva misionera, donde escribió la mayor parte de sus cuentos. Allí, el entorno hostil se convirtió en su laboratorio del horror. Stephen King nació en 1947 en Portland, Maine. Creció con una madre soltera, leyendo cómics de horror y novelas pulp. Tuvo problemas con las adicciones, pero alcanzó el éxito temprano con Carrie, gracias a su esposa que lo retiró de la basura, y nunca dejó de escribir. Su universo gira en torno a pequeños pueblos donde las cosas horribles ocurren. Ha sabido convertir el terror en industria, en legado y en cultura. Mientras que Quiroga escribió alrededor de 200 cuentos, King ha publicado más de 60 novelas y 200 cuentos. Podría decirse que Quiroga vivió el terror, pero King lo imagina y lo fabrica. Quiroga escribía como quien corta con un machete. Directo, letal, su estilo se caracteriza por ser breve y conciso, de una frialdad narrativa espeluznante, con un ritmo vertiginoso y descripciones escuetas pero muy precisas. Su cuento, El almohadón de plumas, tiene menos de 1500 palabras y realmente te deja helado. Es un cuento que no necesita monstruos y que si te atreves a descubrir, tengo un video sobre él en el canal, que te dejo en la descripción. Stephen King, por el contrario, se toma su tiempo, construye ciudades, familias, linajes, es prolijo, detallista, casi cinematográfico. Presenta diálogos vividos y cercanos, es adictivo y es muy difícil dejar a uno de sus libros cuando se ha comenzado. Tomemos It, por ejemplo, son muchísimas páginas, pero no hay párrafo que no construya una atmósfera. King nos mete en la vida de los personajes para que el horror nos duela. A diferencia de Quiroga, King busca que nos identifiquemos primero y temamos después. Quiroga escribe sobre la muerte, el final, lo inevitable, lo brutal. En sus cuentos, la muerte no siempre tiene rostro, pero siempre presencia. En La gallina degollada, por ejemplo, se cuenta la historia de cómo 4 hijos con alguna enfermedad mental observan cómo una criada cuida a su hermana. El final es un estallido brutal y muy difícil de manejar. En A la deriva, un hombre es mordido por una serpiente y agoniza en una canoa mientras el mundo sigue su curso. Su horror no necesita fantasmas, basta con un insecto, un río, un fósforo que se apaga. King, en cambio, explora el mal en todas sus formas. El mal sobrenatural en It, El resplandor o Christine, el mal humano en Misery o Carrie, el mal heredado en Cementerio de mascotas. En King hay entidades oscuras, pero también hay padres violentos, escritores locos, niños vengativos. Su terror es versátil, muta y sorprende. Quiroga te golpea con un final seco, como un disparo. La incomodidad viene después, cuando el cuento se queda flotando en tu cabeza. Su fuerza está en la sugerencia, en lo que no se explica. King opera más como un virus. Entra lento, se mete en tus costumbres, te hace mirar el microondas y preguntarte si está poseído. King hace del miedo algo cotidiano, y cuando el horror finalmente aparece,
Ya estás demasiado dentro como para escapar. Quiroga vivía lo que escribía. Dormía en la selva, cazaba, cuidaba enfermos. Sus cuentos están impregnados de verdad. No hay ornamento, solo experiencia. King es un narrador nato. Su talento está en hacer creíble lo imposible. Tiene oficio, sabe cómo atrapar, mantener y liberar al lector. No vivía en una casa embrujada, pero logra que creamos que cualquier casa puede estarlo. Quiroga influyó directamente en autores como Cortázar o Borges, que lo admiraba, aunque evitaba el elogio, y toda la literatura de terror, realismo sucio de América Latina. Sus cuentos de la selva son lectura obligatoria en muchos colegios. Su vida trágica alimenta su leyenda. King es un imperio. Adaptaciones, series, películas, cómics, cameos. Ha creado personajes que ya son parte de la cultura pop. Pennywise, Jack Torrance, Cujo, Carrie. Su legado es tan inmenso que ha inspirado incluso a otros autores a copiar su modelo narrativo. En redes, la frase "este cuento me dejó mal" aparece una y otra vez con los cuentos de Quiroga. La angustia es intensa, breve y devastadora. Con King, el miedo se vuelve adicción. Los lectores devoran páginas hasta las 3 de la mañana, aunque el miedo aparece en las noches siguientes. En la encuesta realizada en la zona de publicaciones del canal, el ganador, al menos por ahora, es Horacio Quiroga. La realidad es que ellos no compiten, se complementan. Uno muestra el terror en su estado más puro, seco, inevitable. El otro lo viste con tramas complejas, lo esconde tras puertas comunes. Si el terror es una casa, Quiroga es la habitación donde no entra la luz. King es el pasillo largo por el que te obliga a caminar antes de abrir la puerta. ¿Es Quiroga mejor que King? Si medimos por intensidad, tal vez lo sea. Si medimos por influencia, depende de dónde vivas. Si medimos por miedo, bueno, eso solo lo sabes cuando te dispones a dormir en una noche oscura. Más allá del enfrentamiento que propone el título, lo cierto es que tanto Horacio Quiroga como Stephen King ocupan sin discusión un lugar privilegiado en el podio de los grandes maestros del terror. Cada uno desde su universo y tiempo ha sabido moldear los miedos más íntimos de sus lectores. Quiroga con la crudeza de la naturaleza implacable y la tragedia humana, y King con sus monstruos modernos y traumas cotidianos. Junto a ellos se alzan otros grandes gigantes del género como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft o Shirley Jackson, configurando una constelación literaria donde el miedo, la locura y la oscuridad encuentran formas tan diversas como inolvidables. Y ahora es tu turno. ¿Te da más miedo un cuento de Quiroga o una novela de King? Me gustaría leerte en los comentarios o busca la encuesta y escoge una opción. Y si te gustó esta comparación, compártela con alguien que necesita saber que el verdadero terror puede durar solo 2 párrafos o 1000 páginas. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta y suscribirte al canal. Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo. Un saludo para todos ustedes.